Cuando fui a intentar usar la tarjeta antigua que mi difunto marido había dejado para mí, la gerente del banco tembló toda y gritó: «Señora, por favor, necesita ver esto aquí». Me congelé completamente al descubrir que mi vida entera había sido una mentira protectora. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque nada de lo que pasó después tendría sentido sin entender primero la traición que me puso en la calle. Me llamo Carmelinda Márquez y tengo 60 años. Esta es la historia de cómo mi propio hijo me destruyó y cómo el silencio de un hombre muerto me salvó. Todo comenzó hace 6 meses, justo 3 semanas después del funeral de José, mi marido. Llevábamos casados 42 años. 42 años de levantar a nuestro hijo Antonio juntos, de construir una vida modesta pero digna, de trabajar duro para que nunca le faltara nada a nuestra familia. José era un hombre callado, de esos que trabajan sin quejarse y que prefieren los hechos a las palabras. Nunca fue de grandes demostraciones, pero yo sabía que me amaba. Lo supe cada día durante más de 4 décadas. Cuando murió, fue repentino. Un infarto mientras dormía. No hubo tiempo de despedidas, no hubo últimas palabras. Solo el silencio de la mañana y su cuerpo frío junto al mío. Me quedé completamente destrozada. Antonio vino al funeral con Renata, su esposa, pero noté algo extraño en sus ojos. No era dolor lo que vi, era impaciencia. Una semana después del entierro, Antonio llegó a la casa donde había vivido toda mi vida matrimonial. La casa que José y yo compramos cuando él apenas tenía 25 años, donde criamos a nuestro hijo, donde guardábamos cada recuerdo de nuestra familia. Entró sin tocar la puerta, con Renata detrás de él. Ella llevaba ese perfume caro que siempre usaba y miraba todo como si estuviera calculando el valor de cada objeto. Me dijo que tenían que hablar conmigo sobre algo importante. Me senté en el sofá de la sala, todavía vestida de negro, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar. Antonio no se sentó. Se quedó de pie frente a mí con los brazos cruzados. «Mamá», dijo, «necesitamos que entiendas la situación. Renata y yo hemos estado revisando las finanzas de papá y la verdad es que no dejó mucho. Esta casa es lo único de valor que queda y nosotros la necesitamos. Vamos a venderla». Me quedé mirándolo sin poder procesar sus palabras. Vender la casa. Nuestra casa. La casa donde su padre murió hace apenas un mes. «Antonio», le dije con la voz temblando, «esta es mi casa. Aquí viví con tu padre toda mi vida. No pueden simplemente venderla». Él suspiró como si estuviera hablando con una niña terca. «Mamá, sé realista. No puedes mantener esta casa tú sola. No tienes ingresos, papá no dejó seguro de vida, y nosotros necesitamos el dinero. Ya hablamos con un comprador. Firmarás los papeles la próxima semana». Renata asintió a su lado, con esa sonrisa falsa que siempre me dedicaba. «Es lo mejor para todos, Carmelinda. Además, una casa tan grande para una persona sola no tiene sentido. Puedes buscar un cuarto pequeño en algún lugar más económico». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «No puedo creer que estés diciendo esto», le dije a mi hijo. «Tu padre acaba de morir. Yo acabo de perder al amor de mi vida. Y tú vienes a quitarme mi hogar». Antonio me miró con frialdad. «No seas dramática, mamá. Esto es un asunto práctico. La casa está a nombre de papá y yo soy el heredero legal. Ya revisé todo con un abogado. Tienes 2 semanas para empacar tus cosas». 2 semanas. Me dio 2 semanas para abandonar 42 años de recuerdos. Intenté razonar con él durante los días siguientes. Le llamé, le mandé mensajes, incluso fui a su oficina. Pero Antonio se había vuelto un extraño. Renata no me dejaba hablar con él a solas, siempre estaba ahí, susurrándole cosas al oído, mirándome como si fuera un problema que necesitaban resolver. Llegó el día de la mudanza. Yo no había empacado nada. No podía. Cada objeto en esa casa tenía el alma de José impresa. ¿Cómo iba a meter en cajas toda una vida? Antonio llegó con 2 hombres de una empresa de mudanzas. Entró sin saludar y empezó a dar órdenes. «Que saquen los muebles de la sala primero. Esas cajas van al camión. Eso se queda, eso se va». Me quedé parada en medio de mi propia sala viendo cómo desmantelaban mi vida. «Antonio, por favor», supliqué una última vez. «No hagas esto. Soy tu madre». Él se detuvo y me miró.
Y por un segundo, solo un segundo, pensé que vería algo de humanidad en sus ojos. Pero lo que vi fue peor que odio. Vi indiferencia. Mamá, ya basta de melodramas. Los nuevos dueños llegan mañana. Tienes que irte hoy. Renata y yo te conseguimos un cuarto en una pensión a 3 kilómetros de aquí. Es barato y puedes quedarte ahí mientras decides qué hacer con tu vida. Una pensión. Mi hijo, al que crié, al que alimenté, al que eduqué, me estaba mandando a una pensión como si fuera una desconocida. Lo peor vino después. Mientras los hombres sacaban los muebles, empezaron a llegar los vecinos. Doña Cristina, don Eduardo, la familia López. Todos salieron a ver el espectáculo. Antonio no tuvo la decencia de esperar hasta la noche o hacerlo discretamente. No. Lo hizo en plena luz del día, frente a toda la gente que me conocía desde hace décadas. Vi sus caras de lástima. Escuché sus murmullos. Pobre Carmelinda. ¡Qué vergüenza! Su propio hijo. Después de todo lo que hizo por él. Renata salió a la entrada con una caja pequeña. Esto es lo único que puedes llevarte, Carmelinda. Ropa, documentos personales y algunas fotografías. El resto se queda o se vende con la casa. Tomé la caja con manos temblorosas. Dentro estaban algunos vestidos viejos, mis papeles de identidad, el acta de matrimonio con José y 3 fotografías. Solo 3. De 42 años de matrimonio, me permitieron llevarme 3 fotografías. Me quedé parada en la acera frente a la casa donde viví toda mi vida adulta, con una caja en las manos y absolutamente nada más. Los vecinos seguían mirando. Algunos desviaron la vista cuando nuestros ojos se encontraron. La vergüenza era demasiado grande. No la mía. La de ellos por presenciar semejante crueldad y no hacer nada. Antonio se acercó y me puso una llave en la mano. Esta es la llave de la pensión. Cuarto 14. Ya está pagada por un mes. Después de eso, tendrás que arreglártela sola. Lo miré a los ojos buscando a mi niño, al pequeño que abrazaba cuando tenía pesadillas, al joven que lloró en mis brazos cuando su primer amor lo dejó. Pero ese niño había muerto. En su lugar había un hombre que yo no conocía. Gracias, Antonio, le dije con una voz que no reconocí como mía. Gracias por enseñarme quién eres realmente. Él ni siquiera respondió. Simplemente se dio la vuelta y entró a la casa. Mi casa, que ya no era mía. Caminé esas 3 kilómetros hasta la pensión cargando mi caja. 60 años, viuda reciente, sin hogar, sin dinero, sin familia. Cada paso dolía más que el anterior. No por el cansancio físico, sino por el peso de la traición. La pensión era un edificio gris con olor a humedad y paredes descascaradas. El cuarto 14 era una habitación de 3 metros cuadrados con una cama vieja, un ropero desvencijado y una ventana que daba a un callejón oscuro. Este sería mi hogar ahora. Me senté en la cama y la caja cayó al suelo. Las fotografías se desparramaron. José sonriendo el día de nuestra boda. Antonio de bebé en mis brazos. Nuestra familia completa en unas vacaciones hace 20 años. Tomé la foto de José y la apreté contra mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. Entre la ropa vieja, había algo que no recordaba haber empacado. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de José. Y dentro del sobre, una tarjeta bancaria vieja, rayada, que parecía llevar años guardada. En la parte de atrás, José había escrito con su letra temblorosa, para Carmelinda. Cuando más lo necesites. Miré esa tarjeta sin entender. José nunca me había mencionado nada sobre esto. Nunca hablábamos de cuentas secretas o dinero escondido. Éramos gente simple, trabajadora, que vivía al día. Pero ahí estaba. Una tarjeta. Un mensaje. Y una promesa silenciosa de un hombre que ya no estaba aquí para explicarme nada. No sabía qué hacer con ella. Probablemente estaba vencida, probablemente no tenía nada. Pero era lo único que me quedaba de José además de los recuerdos. Así que la guardé en mi bolsillo y me acosté en esa cama extraña, en ese cuarto que olía a soledad, y lloré hasta quedarme dormida. No tenía idea de que esa tarjeta cambiaría absolutamente todo. Los primeros días en esa pensión fueron los más oscuros de mi vida. Me despertaba cada mañana sin recordar dónde estaba,
buscando instintivamente el cuerpo tibio de José a mi lado, solo para encontrar un colchón hundido y frío que olía a moho y abandono. La realidad me golpeaba entonces como un puño en el estómago. José estaba muerto. Mi casa ya no era mía. Mi hijo me había tirado a la calle como si fuera basura. El cuarto 14 se convirtió en mi prisión. 4 paredes sucias, una ventana que apenas abría, y el sonido constante de los otros huéspedes de la pensión. Gente tan rota como yo, tan olvidada por sus familias, tan invisible para el mundo. Pasé 3 días enteros sin comer. No porque no tuviera hambre, sino porque no tenía dinero. Antonio me había dejado sin un centavo. La pensión estaba pagada por un mes, sí, pero después de eso no había nada. Ni comida, ni transporte, ni la más mínima posibilidad de conseguir trabajo a mis 60 años. El cuarto día, el hambre se volvió insoportable. Bajé a la recepción de la pensión donde un hombre mayor con cara de pocos amigos leía el periódico detrás de un mostrador rayado. «Disculpe», le dije con la voz ronca de tanto llorar. «Necesito saber si hay algún lugar cerca donde pueda conseguir comida. Algo económico o tal vez donde acepten ayuda». Él me miró por encima del periódico con indiferencia. 2 cuadras al norte hay una iglesia que reparte comida los jueves. Hoy es martes. Tendrá que esperar 2 días más sin comer. Asentí y subí de nuevo a mi cuarto. Me senté en la cama y miré la tarjeta de José que había dejado sobre la mesita de noche. Esa tarjeta vieja y misteriosa que probablemente no servía para nada. Pero era lo único que tenía. Tomé la tarjeta entre mis manos temblorosas. La giré varias veces observando cada detalle. Era de un banco que conocía, uno de esos bancos grandes que tienen sucursales en toda la ciudad. El nombre en la tarjeta decía José Márquez. La fecha de vencimiento estaba borrosa, pero parecía ser de hace 5 años. Seguramente ya no funcionaba. Seguramente no tenía fondos. Pero algo en la forma en que José había escrito ese mensaje en la parte de atrás me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, había dejado algo ahí para mí. Me levanté de la cama con determinación. Era todo lo que me quedaba de esperanza y no iba a quedarme de brazos cruzados esperando a morirme de hambre en ese cuarto horrible. Me lavé la cara con el agua fría del pequeño lavabo, me peiné el cabello gris que no había tocado en días, y me puse el vestido menos arrugado que tenía. Mirarme al espejo fue doloroso. Estaba demacrada, con ojeras profundas, los labios partidos por la deshidratación. Me veía como lo que era, una mujer destruida. Pero tenía que intentarlo. Salí de la pensión con la tarjeta apretada en mi mano. La sucursal del banco estaba a 6 cuadras de distancia. Normalmente habría sido una caminata fácil, pero sin haber comido en días, cada paso se sentía como escalar una montaña. El sol de la tarde me quemaba la piel. Sentía el sudor correr por mi espalda. 2 veces tuve que detenerme y apoyarme contra una pared porque las piernas me temblaban y la vista se me nublaba. Pero seguí caminando. 1 cuadra. 2 cuadras. 3. Cuando llegué al banco, las puertas de vidrio reflejaban a una mujer que apenas reconocía. Vieja, cansada, rota. Respiré hondo y empujé la puerta. El interior del banco era frío y limpio, con pisos de mármol brillante y luces fluorescentes que me lastimaban los ojos. Había varias personas haciendo fila frente a los cajeros. Todos bien vestidos, con sus teléfonos en la mano, viviendo sus vidas normales mientras la mía se había desmoronado. Me acerqué tímidamente a uno de los cajeros, un joven de no más de 25 años que me miró con una sonrisa profesional y vacía. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarle?». Le mostré la tarjeta con manos temblorosas. Quisiera saber si esta tarjeta todavía funciona. Si tiene algún saldo disponible. El joven tomó la tarjeta y la examinó con el ceño fruncido. «Esta tarjeta está muy vieja, señora. Déjeme verificar en el sistema». Pasó la tarjeta por la máquina y comenzó a teclear algo en su computadora. Su expresión cambió de aburrimiento a confusión. Luego a sorpresa. «Señora», dijo levantando la vista, «voy a necesitar que espere un momento. Voy a llamar a la gerente». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿La gerente? ¿Por qué necesitaba llamar a la gerente? ¿Había hecho algo malo? ¿La tarjeta estaba reportada como robada? No, espere, le dije asustada. Si hay algún problema, yo solo quería verificar.
No quiero causar molestias. Pero el joven ya había levantado el teléfono interno. Señora Emilia, necesito que venga al mostrador 3 de inmediato. Es urgente. Los otros clientes en el banco empezaron a mirarme. Sentí sus ojos clavados en mi espalda, juzgándome, preguntándose qué habría hecho esta vieja desarreglada para causar tal conmoción. Quería salir corriendo. Quería desaparecer. Pero mis piernas no me respondían. Unos segundos después, una mujer de aproximadamente 45 años se acercó rápidamente. Llevaba un traje elegante color gris y el cabello recogido en un moño perfecto. Esta debía ser Emilia Ruiz, la gerente. El cajero le mostró la tarjeta y le susurró algo que no pude escuchar. Vi cómo los ojos de Emilia se abrían como platos. Su mano tembló ligeramente cuando tomó la tarjeta y la miró como si fuera una reliquia sagrada. Entonces me miró a mí. Y en sus ojos vi algo que no esperaba. No era sospecha. No era molestia. Era miedo. Señora, dijo con voz temblorosa, ¿cómo se llama usted? Carmelinda Márquez, respondí confundida. Ella tragó saliva. ¿Carmelinda Márquez de José Márquez? Sí, mi esposo. Él falleció hace un mes. Encontré esta tarjeta entre sus cosas y solo quería saber si tenía algún saldo. Necesito dinero para comer. Emilia cerró los ojos por un segundo, como si estuviera procesando información demasiado grande para su cerebro. Cuando los abrió, me tomó suavemente del brazo. Señora, por favor, necesita acompañarme a mi oficina inmediatamente. Esto no es algo que podamos manejar aquí. ¿Está en problemas la tarjeta? Pregunté aterrada. ¿Hice algo malo al traerla? No, dijo ella rápidamente. No hizo nada malo. Pero por favor, venga conmigo. Ahora. Me condujo a través del banco mientras todos nos miraban. Subimos unas escaleras hasta el segundo piso y entramos a una oficina privada con ventanas que daban a la calle. Emilia cerró la puerta detrás de nosotros y me pidió que me sentara. Mis manos no dejaban de temblar. Mi mente imaginaba las peores cosas. Tal vez José había hecho algo ilegal. Tal vez esa tarjeta era robada. Tal vez iba a terminar en la cárcel. Emilia se sentó frente a mí y respiró hondo. Señora Márquez, necesito que me escuche con atención. ¿Su esposo alguna vez le habló de inversiones? ¿De propiedades? ¿De negocios? Negué con la cabeza. José era un hombre simple. Trabajó toda su vida en construcción. Nunca hablaba de inversiones ni nada así. Vivíamos modestamente. Emilia asintió lentamente. Entiendo. Lo que voy a decirle va a sonar imposible, pero necesito que confíe en mí. Esta tarjeta que usted trajo está vinculada a una cuenta que su esposo abrió hace más de 30 años. 30 años. Antes de que Antonio naciera. La cuenta, continuó Emilia con voz temblorosa, tiene instrucciones muy específicas. Solo puede ser accedida por usted, Carmelinda Márquez, y solo bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones era que usted estuviera en una situación de extrema necesidad. No entiendo, susurré. ¿Qué quiere decir con eso? Emilia se levantó y fue a su computadora. Tecleó algo rápidamente y luego giró la pantalla hacia mí. Lo que vi me hizo perder el aliento. En la pantalla había un número. Un número tan grande que no podía ser real. Tenía que estar leyendo mal. Señora Márquez, dijo Emilia con voz suave, su esposo dejó en esta cuenta la cantidad de $3.200.000. El cuarto empezó a dar vueltas. $3.200.000. Eso no es posible, dije con voz ahogada. José era albañil. Trabajaba con sus manos. Nunca tuvimos ese tipo de dinero. Nunca. Emilia asintió comprensivamente. Lo sé. Pero su esposo fue un hombre extraordinariamente previsor. Según los registros que tengo aquí, él hacía depósitos pequeños pero constantes desde hace 32 años. $50 mensuales al principio. Luego 100. Luego más. También hay registros de que invirtió en bienes raíces hace 20 años. Propiedades que se revalorizaron. Todo esto fue creciendo silenciosamente durante décadas. No podía procesar sus palabras. José. Mi José callado,
Mi José de manos ásperas y sonrisa tímida, había estado construyendo esto en secreto durante toda nuestra vida juntos. ¿Por qué nunca me lo dijo? Susurré con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Por qué vivimos con tan poco si teníamos esto? Emilia me mostró un sobrecerrado que sacó de una caja fuerte detrás de ella. Él dejó esto para usted. Una carta con instrucciones específicas. Debía entregársela solo cuando usted viniera a usar la tarjeta. Tomé el sobre con manos temblorosas. Reconocí la letra de José en el frente. Para mi Carmelinda. Cuando el mundo te haya fallado. Abrí el sobre y saqué la carta. Las palabras de José, escritas con esa letra inclinada que tanto amaba, me rompieron el corazón. Mi amor, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy y porque algo terrible ha pasado. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que crees. He visto cómo ha cambiado con los años, cómo Renata lo ha transformado. Y sé que cuando yo muera, te dejarán sola. Construí este refugio para ti en silencio porque sabía que algún día lo necesitarías. Perdóname por no decírtelo mientras vivía. Quería que vivieras sin la carga de saber que nuestro hijo podría traicionarte. Ahora usa este dinero. Vive. Sé libre. Y si puedes, haz que entiendan que te subestimaron. Con todo mi amor eterno, José. Las lágrimas caían sobre el papel. Mi José. Mi José lo había sabido todo este tiempo. Había trabajado el doble, había vivido con menos, todo para protegerme de un futuro que él había visto venir. Señora Márquez, dijo Emilia suavemente, hay más. Las propiedades que su esposo compró están a su nombre. Son 5 terrenos en zonas que ahora son comerciales. Su valor actual está estimado en otros $2 millones. $5 millones en total. Yo, que no había comido en 3 días, que vivía en un cuarto de pensión, que había sido tirada a la calle por mi propio hijo. ¿Qué hago ahora?, pregunté con voz rota. Emilia me miró con determinación. Ahora, señora Márquez, usted se levanta. Salí del banco 3 horas después con una nueva tarjeta en mi cartera, documentos firmados en una carpeta bajo mi brazo, y $5,000 en efectivo que Emilia insistió en darme de inmediato para mis necesidades urgentes. Me sentía como si estuviera flotando, como si nada de esto fuera real. $5 millones. Propiedades. Inversiones. Todo construido en silencio por un hombre que nunca alardeó de nada, que vivió modestamente hasta su último día para que yo tuviera esto cuando más lo necesitara. Caminé por la calle sin rumbo fijo, todavía procesando la enormidad de lo que acababa de descubrir. La gente pasaba a mi lado sin mirarme 2 veces. Para ellos, yo seguía siendo una vieja desarreglada caminando por la acera. No tenían idea de que llevaba en mi bolsillo más dinero del que habían visto en su vida. Lo primero que hice fue entrar a un pequeño restaurante en la esquina. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí sopa, pan, agua. Cuando la comida llegó, tuve que contener las lágrimas. Hacía 4 días que no probaba alimento. Cada cucharada sabía a vida regresando a mi cuerpo. La mesera, una mujer joven de unos 30 años, me miró con preocupación. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita que llame a alguien? Estoy bien, le dije limpiándome discretamente los ojos. Solo tenía mucha hambre. Ella asintió comprensivamente y me dejó comer en paz. Cuando terminé, dejé una propina de $50 sobre la mesa. Vi su cara de sorpresa cuando regresó a recoger los platos. Ese pequeño gesto me hizo sentir algo que no había sentido en semanas: poder. Regresé caminando a la pensión con pasos más firmes. El edificio gris seguía siendo igual de deprimente, pero ahora lo veía diferente. Ya no era mi prisión. Era temporal. Era solo un lugar donde dormiría esta noche mientras decidía qué hacer con mi vida. Subí las escaleras hasta el cuarto 14 y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la cama y saqué todos los documentos que Emilia me había dado. Extractos bancarios. Títulos de propiedad. Certificados de inversión. Todo con mi nombre, Carmelinda Márquez. Leí la carta de José una y otra vez hasta memorizarla. Cada palabra era un regalo póstumo, una caricia desde el más allá, una promesa cumplida incluso en la muerte. Esa noche dormí por primera vez desde que Antonio me había echado. Dormí profundamente, sin pesadillas, con la carta de José bajo mi almohada. Al día siguiente desperté temprano con una claridad mental que no había tenido en meses.
Me bañé con el agua tibia del cuarto, me puse mi mejor vestido, y me senté a pensar estratégicamente. Tenía dinero. Tenía propiedades. Pero más importante aún, tenía información que Antonio desconocía completamente. Él pensaba que me había dejado en la ruina. Pensaba que había ganado. Pensaba que yo simplemente desaparecería de su vida sin causar problemas. Estaba equivocado. Pero yo no era tonta. Sabía que no podía simplemente aparecer en su puerta gritando que era millonaria. Eso sería emocional, impulsivo, y me daría satisfacción por 5 minutos antes de que él encontrara la forma de manipular la situación a su favor. No. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Lo haría inteligente. Lo haría de la forma en que José habría querido, con calma, con estrategia, con dignidad. Tomé el teléfono que no había usado en días y marqué el número que Emilia me había dado. Era de un abogado especializado en patrimonio familiar que trabajaba con el banco. «Buenos días», respondió una voz masculina profesional. «Bufete López y Asociados». «Buenos días», dije con voz firme. «Mi nombre es Carmelinda Márquez y necesito asesoría legal urgente. Me dieron este número en el banco». Hubo un momento de silencio. «¿Carmelinda Márquez? ¿La señora Márquez de la cuenta de José Márquez?» «La misma». «Señora Márquez», dijo la voz ahora con respeto evidente, «soy Alonso López. Emilia Ruiz me llamó ayer por la tarde para informarme sobre su situación. Estaba esperando su llamada. ¿Cuándo puede venir a mi oficina?» «Hoy mismo, si es posible». «Perfecto. ¿Le parece bien a las 2 de la tarde? Ahí estaré». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Esto era real. Esto estaba pasando. Mi vida estaba a punto de cambiar completamente. Pasé las siguientes horas preparándome mentalmente. Revisé cada documento que Emilia me había dado, leyendo cada detalle, entendiendo cada número. No iba a llegar a esa reunión como una vieja confundida. Iba a llegar informada. A la 1 de la tarde salí de la pensión y tomé un taxi. Algo que nunca me habría permitido antes, pero ahora podía hacerlo sin pensarlo 2 veces. Le di al conductor la dirección del bufete. El edificio era impresionante. 10 pisos de vidrio y acero en una de las mejores zonas de la ciudad. El bufete López y Asociados ocupaba todo el piso 9. Entré al elegante lobby y me acerqué a la recepcionista, una mujer joven de aspecto impecable que me miró con la expresión educada pero fría que reservan para gente que consideran fuera de lugar. «Buenas tardes», dije con firmeza. «Tengo cita a las 2 con el señor Alonso López. Carmelinda Márquez». Ella verificó en su computadora y su expresión cambió inmediatamente. «Así, señora Márquez. El señor López está esperándola. Por favor, sígame». Me condujo por un pasillo con paredes decoradas con diplomas y reconocimientos hasta una oficina de esquina con ventanas enormes que daban vista a toda la ciudad. Alonso López era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje impecable y ojos inteligentes que me evaluaron en un segundo. Se levantó de su escritorio y me extendió la mano. «Señora Márquez, es un honor conocerla. Por favor, tome asiento». Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, sintiendo el peso de todo lo que estaba por venir. «Señora Márquez», comenzó Alonso mientras se sentaba, Emilia me puso al tanto de su situación. «Primero permítame expresarle mis condolencias por la pérdida de su esposo. José era un cliente muy especial de este bufete, aunque él prefería mantener esa relación en absoluto secreto». «¿Usted conocía a José?», pregunté sorprendida. «Sí. Fui su asesor legal durante los últimos 15 años. Él me contrató para estructurar sus inversiones de manera que quedaran protegidas y fueran exclusivamente para usted. Fue muy específico en sus instrucciones. Y también me habló extensamente sobre su hijo Antonio. El nombre de mi hijo en sus labios me hizo temblar. José estaba preocupado», continuó Alonso. «Me dijo que había visto cambios en Antonio a lo largo de los años. Que la ambición y la influencia de su esposa Renata lo estaban transformando en alguien que él no reconocía. José me pidió que, cuando usted viniera a reclamar su herencia, yo la ayudara no solo con los aspectos legales, sino también con la estrategia para protegerse de cualquier intento de manipulación familiar». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. José lo había planeado todo. Hasta este momento.
hasta esta conversación. Señora Márquez, dijo Alonso con voz suave pero firme, entiendo que esto es abrumador. Pero necesito que me cuente exactamente qué pasó después de la muerte de José. Necesito saber todo lo que Antonio hizo. Y entonces se lo conté todo. Desde el funeral hasta la expulsión de mi casa. Desde las 3 kilómetros caminando con una caja hasta el cuarto 14 de la pensión. Desde los días sin comer hasta mi llegada desesperada al banco. Alonso escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, pero su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, él dejó su pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Señora Márquez, lo que su hijo hizo constituye abuso de adulto mayor y despojo ilegal. La casa estaba a nombre de José, sí, pero usted tiene derechos como cónyuge sobreviviente. Antonio no podía legalmente venderla sin su consentimiento. El hecho de que la haya forzado a abandonarla y la haya dejado sin recursos es un delito. Pero él dijo que tenía un abogado, que todo estaba legal. Alonso sacudió la cabeza. Lo dudo mucho. Y si tiene un abogado, ese abogado actuó de forma poco ética. Pero ese no es nuestro problema ahora. Nuestro problema ahora es decidir cómo proceder. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Usted tiene 2 opciones, señora Márquez. La primera es tomar su dinero, comprar una casa nueva, vivir tranquilamente el resto de su vida, y dejar que Antonio siga pensando que usted es una anciana pobre que él exitosamente descartó. Es la opción pacífica. ¿Y la segunda opción? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Alonso se giró hacia mí con una pequeña sonrisa. La segunda opción es enseñarle a su hijo que subestimó gravemente a la mujer que lo trajo al mundo. Es la opción de justicia. Silencio. Yo quiero la segunda opción, dije con voz firme. Alonso asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Bien. Entonces vamos a necesitar un plan. Y va a requerir paciencia. Va a requerir que usted actúe durante un tiempo como si nada hubiera cambiado mientras investigamos la situación completa de Antonio. ¿Investigar? Alonso regresó a su escritorio y abrió una carpeta. Señora Márquez, si su hijo fue capaz de echarla a la calle sin remordimiento alguno, hay una alta probabilidad de que haya otros aspectos cuestionables en su vida. Negocios turbios. Deudas ocultas. Tal vez incluso fraudes. Vamos a contratar investigadores privados para averiguar todo sobre Antonio. Sus finanzas, sus negocios, sus asociados, sus debilidades. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, usted va a salir de esa pensión horrible. Vamos a comprarle una casa discreta pero cómoda en otra zona de la ciudad donde Antonio no la encuentre. Va a recuperar su salud, su fuerza, su confianza. Va a transformarse. Y cuando tengamos toda la información que necesitamos, vamos a proceder. ¿Proceder cómo? Alonso sonrió. Eso depende de lo que encontremos. Pero le prometo esto, señora Márquez. Su hijo va a arrepentirse profundamente del día que decidió traicionarla. Los siguientes 2 meses fueron de transformación silenciosa. Alonso cumplió su palabra. A los 3 días de nuestra reunión, ya me había mudado de esa pensión horrible a una casa pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. 2 habitaciones, un jardín con flores, ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Era modesta comparada con lo que podía comprar, pero Alonso tenía razón. Necesitaba mantener un perfil bajo mientras preparábamos nuestra estrategia. La casa costó $120,000 y la pagué en efectivo. Por primera vez en semanas, dormí en una cama cómoda, en un lugar que era mío, donde nadie podía echarme. Las primeras noches lloré de alivio. Alonso me asignó un equipo completo. Primero vino Ivone, una asesora de imagen que me miró con ojo crítico pero amable. Señora Márquez, me dijo ese primer día, vamos a trabajar en usted. No porque haya algo malo, sino porque necesita verse y sentirse como la mujer poderosa que es ahora. José le dejó esto para que viviera, no para que se escondiera. Durante las siguientes semanas, Ivone se convirtió en mi guía. Me llevó a comprar ropa nueva. No vestidos extravagantes ni joyas llamativas, sino ropa de calidad, elegante, que me hiciera sentir digna. Pantalones de corte perfecto, blusas de seda, zapatos cómodos pero refinados. También me llevó a un salón de belleza donde una estilista llamada Claudia me cortó el cabello gris que había llevado recogido en un moño apretado durante décadas.
Ahora llevaba un corte moderno, más corto, que enmarcaba mi rostro de forma favorecedora. Cuando me vi en el espejo después de la primera transformación completa, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Seguía teniendo 60 años, seguía teniendo arrugas, pero me veía fuerte. Me veía viva. Mientras tanto, Alonso había contratado a un equipo de investigadores privados para averiguar todo sobre Antonio. Me llamaba cada semana con actualizaciones. Señora Márquez, me dijo en nuestra tercera llamada, estamos encontrando cosas interesantes. Antonio tiene una empresa de consultoría que aparenta ser legítima, pero hay irregularidades en sus cuentas. Estamos profundizando. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté. Facturas falsas. Clientes que no existen. Dinero que entra y sale sin justificación clara. Todavía es prematuro, pero mi instinto me dice que su hijo está involucrado en lavado de dinero. El estómago se me revolvió. Mi hijo. El niño que había criado. Un criminal. También me asignaron un entrenador personal. Un hombre mayor llamado Cristiano que había trabajado con adultos mayores durante 30 años. 3 veces por semana venía a mi casa y me hacía hacer ejercicios suaves pero consistentes. Señora Carmelinda, me decía con paciencia, el cuerpo necesita estar fuerte para lo que viene. No solo el cuerpo físico, también el mental. Cada ejercicio que hacemos es un acto de recuperación. Tenía razón. Con cada semana que pasaba, me sentía menos como la mujer rota que había sido expulsada a la calle y más como alguien nuevo. Alguien más fuerte. Alonso también insistió en que tomara clases. Contrató a una profesora de finanzas que venía 2 veces por semana a enseñarme sobre inversiones, propiedades, administración de patrimonio. Al principio todo sonaba como otro idioma, pero gradualmente empecé a entender. Carmelinda, me decía la profesora, una mujer eficiente llamada Emilia que no era la del banco sino otra Emilia más joven, usted tiene activos por $5 millones. Eso es responsabilidad. Necesita entender cómo funcionan para que nadie pueda engañarla nunca más. Aprendí sobre tasas de interés, sobre valuaciones de propiedades, sobre diversificación de inversiones. Aprendí que el dinero no era solo números en una cuenta, sino herramienta, poder, libertad. 2 meses después de mi encuentro inicial con Alonso, él me citó nuevamente en su oficina. Esta vez entré con la cabeza en alto, vestida con un traje sastre color gris perla, el cabello perfectamente peinado, sintiéndome completamente diferente a la mujer desesperada que había llegado por primera vez. La recepcionista me sonrió con genuino respeto esta vez. Señora Márquez, qué gusto verla. El señor López la está esperando. Entré a su oficina y Alonso se levantó con una sonrisa de aprobación. Señora Márquez, se ve usted magnífica. Por favor, siéntese. Tengo noticias. Me senté sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Alonso abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Nuestros investigadores han completado el informe sobre Antonio. Y déjeme decirle que su instinto era correcto. Su hijo no es la persona exitosa y honesta que pretende ser. Sacó varios documentos y comenzó a mostrarme. Fotografías, extractos bancarios, registros de propiedades. Antonio tiene una empresa llamada Márquez Consultores, continuó Alonso. Oficialmente ofrece servicios de asesoría empresarial. En realidad, es una fachada para lavar dinero de varios pequeños empresarios que evaden impuestos. Él cobra comisiones altas por ocultar sus ganancias ilegales. Miré las fotografías de mi hijo entrando y saliendo de oficinas, reuniéndose con hombres de aspecto sospechoso. Además, Alonso señaló otros documentos. Antonio tiene deudas. Muchas deudas. Debe aproximadamente $300,000 a diferentes acreedores. Préstamos personales, tarjetas de crédito máximas, deudas con prestamistas privados que cobran intereses altísimos. $300,000, repetí incrédula. ¿Cómo es posible? Alonso suspiró. Su nuera Renata tiene gustos muy caros. Viajes, ropa de diseñador, un auto nuevo cada 2 años. Antonio ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales, tratando de mantenerla feliz. Por eso necesitaba vender su casa. Necesitaba ese dinero desesperadamente. El estómago se me revolvió. Me había echado a la calle no por crueldad pura, sino por codicia y desesperación. Hay más, dijo Alonso.
La casa que era suya, la que Antonio vendió, la compró un empresario llamado Eduardo Florenza por $250,000. Antonio usó ese dinero para pagar las deudas más urgentes, las que tenían amenazas físicas adjuntas. Pero todavía debe dinero a muchos otros. ¿Y qué hacemos con esta información?, pregunté. Alonso sonrió de forma casi depredadora. Aquí es donde nos ponemos estratégicos, señora Márquez. Verá, una de las propiedades que José dejó para usted es un terreno comercial en la zona norte de la ciudad. Ese terreno está valuado actualmente en $800,000. Y Antonio ha estado tratando de conseguir un inversionista para un proyecto de desarrollo urbano precisamente en esa zona. No sabe que usted es la dueña del terreno. De hecho, ni siquiera sabe que ese terreno ya tiene dueño porque está registrado bajo una empresa holding que José creó hace años. Empecé a entender hacia dónde iba esto. Antonio ha estado contactando a varios inversionistas potenciales ofreciéndoles participación en un proyecto que requiere ese terreno específico. Les ha mostrado planos, proyecciones de ganancia, todo muy profesional. Pero el proyecto no puede existir sin ese terreno. Y ese terreno es suyo. ¿Qué sugiere?, pregunté sintiendo una chispa de satisfacción oscura. Alonso se reclinó en su silla. Sugiero que nos presentemos como inversionistas interesados. Vamos a crear una empresa fantasma, completamente legal pero sin conexión obvia con usted. Yo seré el representante. Vamos a contactar a Antonio y decirle que estamos interesados en su proyecto. Vamos a pedirle que nos presente todos los detalles. Y vamos a dejar que se cuelgue solo con sus propias mentiras. Es brillante, susurré. Una vez que tengamos evidencia clara de que está ofreciendo un proyecto basado en propiedad que no le pertenece, lo cual constituye fraude, entonces revelamos que la dueña es usted. Su propia madre a quien dejó en la calle. Imagínese su cara cuando se dé cuenta de que todo este tiempo, usted tuvo el control. Las semanas siguientes fueron de preparación meticulosa. Alonso creó una empresa llamada Inversiones Ruiz y Asociados. Completamente legítima, con oficinas reales, página web profesional, todo diseñado para parecer un grupo inversionista serio. Luego contactó a Antonio a través de los canales normales de negocios. Un correo electrónico sencillo expresando interés en proyectos de desarrollo urbano en la zona norte. Antonio respondió en menos de 2 horas. Estaba desesperado por conseguir inversionistas. Se programó una reunión para 3 semanas después. Tiempo suficiente para que Antonio preparara su presentación. Tiempo suficiente para que yo me preparara mentalmente para verlo de nuevo. La noche antes de la reunión, no pude dormir. Me quedé despierta mirando la carta de José que ahora guardaba enmarcada en mi habitación. Mi amor, decía, haz que entiendan que te subestimaron. Mañana, pensé. Mañana comienza la justicia. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me duché. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto color gris oscuro que Ivone había escogido específicamente para este día. Me maquillé discretamente. Me puse los aretes de perlas que había comprado con mi propio dinero. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era Carmelinda la víctima. Era Carmelinda la estratega. Alonso había insistido en que yo no debía estar presente en la reunión inicial. Era demasiado riesgoso. Antonio podría reconocerme a pesar de mi transformación. Pero había instalado cámaras y micrófonos ocultos en la sala de conferencias. Yo podría ver y escuchar todo desde otra oficina. A las 10 de la mañana llegué al edificio del bufete. Alonso me llevó a una oficina privada con una pantalla grande donde podría seguir la reunión en tiempo real. A las 10:30, Antonio llegó. Lo vi en la pantalla entrando a la sala de conferencias con un maletín de cuero y esa sonrisa falsa que usaba para los negocios. Llevaba un traje caro, demasiado caro para alguien con $300,000 de deuda. Renata venía con él, vestida como siempre de forma ostentosa, con un bolso que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas familias. Alonso entró a la sala y les estrechó la mano profesionalmente. Señor Márquez, señora, gracias por venir. Soy Alonso López, representante de Inversiones Ruiz y Asociados. El placer es nuestro, respondió Antonio con esa voz melosa que usaba cuando quería impresionar. Estamos muy emocionados de presentarles este proyecto. Durante la siguiente hora, vi a mi hijo mentir con una facilidad que me asustó. Mostró planos del terreno que era mío.
Habló de permisos que no tenía. Prometió retornos de inversión basados en propiedad que no poseía. Alonso tomaba notas, hacía preguntas inteligentes, actuaba perfectamente el papel de inversionista interesado pero cauteloso. Finalmente llegó la pregunta clave. «Señor Márquez», preguntó Alonso, «¿quién es el dueño actual del terreno? Necesitamos verificar la situación legal antes de comprometer fondos». Vi cómo Antonio titubeaba por un segundo antes de recuperar su compostura. «El terreno está en proceso de adquisición. Tengo un acuerdo verbal con el propietario actual. Es solo cuestión de formalizar papeles». «Mentira. El terreno era mío y no había ningún acuerdo». «Entiendo», dijo Alonso. «Necesitaremos ver documentación de ese acuerdo antes de proceder». «Por supuesto», respondió Antonio rápidamente. «Se los haré llegar esta semana». Otra mentira. No podía proveer lo que no existía. La reunión terminó con apretones de manos y promesas de estar en contacto. Antonio salió de la sala prácticamente flotando, convencido de que había enganchado a un inversionista importante. Alonso regresó a la oficina donde yo estaba y me miró con satisfacción. «Lo tenemos. Acabamos de grabar a su hijo ofreciendo un proyecto basado en propiedad que no es suya. Eso es fraude». «¿Ahora qué?», pregunté con el corazón latiéndome fuerte. «Ahora esperamos a que cabe su propia tumba más profunda. Le daremos una semana para que presente la documentación falsa que prometió. Y entonces lo confrontaremos». «Una semana», repetí. «Una semana más». Alonso puso su mano sobre mi hombro. «Señora Márquez, sé que ha esperado meses para este momento. Pero la venganza servida con paciencia es mucho más dulce que la servida con rabia». Tenía razón. Había esperado 60 años viviendo como una mujer invisible. Podía esperar una semana más para ver a mi hijo enfrentar las consecuencias de subestimar a su propia madre. La semana más larga de mi vida comenzó el momento en que Antonio salió de esa sala de conferencias. Cada día se sentía como una eternidad. Alonso me había pedido paciencia, pero la anticipación me consumía por dentro como fuego lento. Durante esos 7 días, los investigadores siguieron trabajando. Cada noche Alonso me llamaba con actualizaciones que hacían la imagen de mi hijo cada vez más oscura. «Señora Márquez», me dijo la tercera noche, «descubrimos que Antonio está usando el nombre de su padre para algunos de sus negocios turbios. Hay documentos donde aparece como representante del patrimonio de José Márquez. Está usando la memoria de su padre muerto para dar credibilidad a sus fraudes». Esas palabras me partieron el corazón de una forma nueva. No solo me había traicionado a mí. Estaba manchando el nombre del hombre que lo crió, que trabajó hasta el cansancio para darle una buena vida. «También descubrimos algo más», continuó Alonso con voz grave. «Renata tiene una cuenta bancaria secreta en las Islas Caimán. Están desviando dinero de los negocios de Antonio hacia esa cuenta. Están preparándose para huir si las cosas se ponen difíciles». «¿Huir a dónde?», pregunté sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. «Probablemente a algún país sin tratado de extradición con nosotros. Tienen boletos de avión comprados para dentro de 3 meses hacia Panamá. Solo de ida. Mi hijo no solo era un ladrón y un mentiroso. Era un cobarde que planeaba huir cuando sus mentiras lo alcanzaran». El 5.º día de esa semana interminable, Antonio envió un correo electrónico a Alonso. Decía que necesitaba unos días más para reunir la documentación del terreno porque el dueño actual estaba fuera del país. Otra mentira desesperada para ganar tiempo. Alonso respondió con educación profesional diciendo que esperarían, pero que necesitaban resolver el asunto pronto porque tenían otros proyectos en evaluación. Esa respuesta puso a Antonio nervioso. Empezó a enviar correos casi diarios con excusas cada vez más elaboradas. El dueño estaba enfermo. Los documentos estaban en revisión legal. Había un problema con el registro de propiedad. «Está entrando en pánico», me dijo Alonso con satisfacción. «Sabe que está a punto de perder esta oportunidad y está improvisando desesperadamente». El 7.º día llegó finalmente. Alonso me llamó temprano en la mañana. «Señora Márquez, hoy es el día. Antonio acaba de enviar un correo diciendo que tiene la documentación lista y quiere reunirse esta tarde. Por supuesto, lo que va a presentar será falso. Documentos fabricados o alterados. Y eso nos da el fundamento legal que necesitamos». «¿Qué va a pasar exactamente?»,
Pregunté sintiendo los nervios apoderarse de mí. Vamos a hacer la reunión como él espera. Yo voy a revisar los documentos que presente. Voy a señalar las inconsistencias. Y entonces voy a revelar que sabemos que está cometiendo fraude. En ese momento, usted va a entrar a la sala. Yo voy a estar ahí. Sí, dijo Alonso firmemente. Este es su momento, señora Márquez. Usted va a entrar a esa sala como la verdadera dueña del terreno, como la mujer que él dejó en la calle. Y va a ver su cara cuando se dé cuenta de que perdió todo. Me temblaban las manos. ¿Estoy lista para esto? Usted ha estado lista desde el momento en que decidió levantarse de esa cama de pensión y luchar, respondió Alonso. Confíe en mí. Confíe en el proceso. Y sobre todo, confíe en la justicia que José planeó para usted. La reunión estaba programada para las 4 de la tarde. Pasé todo el día preparándome. Me bañé 2 veces. Cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido elegante color vino con un saco que me hacía ver seria y poderosa. Ivone vino a mi casa a ayudarme con el cabello y el maquillaje. Carmelinda, me dijo mientras trabajaba, este es tu momento de reivindicación. Vas a entrar a esa sala no como una madre suplicando, sino como una mujer de negocios que posee algo que él necesita. Recuérdalo. A las 3 de la tarde, un auto me recogió y me llevó al edificio del bufete. Subí al piso 9 con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos en el elevador podían escucharlo. Alonso me estaba esperando en su oficina. Me miró de arriba abajo y asintió con aprobación. Perfecta. Antonio ya está en la sala de conferencias con Renata. Están revisando sus documentos falsos, probablemente coordinando su historia. Cuando entro, pregunté con voz temblorosa. Cuando yo le haga la señal, va a estar viendo todo desde la oficina de al lado como la vez pasada. Cuando llegue el momento correcto, vendré por usted. ¿Lista? Lista. Mentí. No estaba lista. No sé si alguien puede estar realmente lista para un momento así. Me instalé en la oficina contigua frente a la pantalla grande. Vi a Antonio y Renata sentados en la sala de conferencias. Él revisaba nerviosamente una carpeta de documentos. Ella miraba su teléfono con expresión aburrida. Se veían tan confiados, tan seguros de que iban a salirse con la suya. No tenían idea de lo que estaba por venir. Alonso entró a la sala de conferencias exactamente a las 4. Buenas tardes, señor Márquez, señora. Gracias por traer la documentación. Aquí está todo, dijo Antonio deslizando la carpeta sobre la mesa con una sonrisa. El título de propiedad, el acuerdo de compra, todo en orden. Vi a Alonso abrir la carpeta y examinar los documentos con expresión neutral. Tomó su tiempo, leyendo cada página cuidadosamente mientras Antonio se ponía cada vez más nervioso. Finalmente, Alonso levantó la vista. Señor Márquez, hay varios problemas con estos documentos. Antonio parpadeó. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Alonso señaló una página. Este título de propiedad tiene un número de registro que no coincide con los registros públicos del catastro. De hecho, cuando verificamos ese número, corresponde a una propiedad completamente diferente en otra zona de la ciudad. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Antonio. Debe ser un error administrativo. Puedo verificar con el registro. También está este acuerdo de compra, continuó Alonso implacable. Está firmado por un tal Eduardo Muñiz, quien supuestamente es el dueño actual del terreno. Pero nuestros investigadores no pudieron encontrar ningún registro de que Eduardo Muñiz exista. No hay identificación, no hay historial de crédito, no hay nada. Es un nombre fantasma. Antonio comenzó a sudar visiblemente. Bueno, el abogado que preparó esto debe haber cometido un error. Puedo conseguir la versión correcta. Señor Márquez, dijo Alonso con voz fría, no hay versión correcta porque estos documentos son completamente fabricados. Usted está tratando de conseguir inversión para un proyecto basado en una propiedad que no le pertenece y sobre la cual no tiene ningún derecho legal. Eso no es cierto, protestó Antonio poniéndose de pie. Esto es un malentendido. Yo tengo acuerdos legítimos. ¿En serio? Alonso sacó otra carpeta. Porque nuestros investigadores hicieron una búsqueda exhaustiva en el registro de propiedades.
y descubrieron que el terreno en cuestión pertenece a una empresa holding llamada Inversiones JM desde hace 22 años. Nunca ha estado en venta. Nunca ha habido ninguna negociación de compra. Y definitivamente no hay ningún Eduardo Muñiz involucrado. Antonio se quedó mudo. Renata finalmente levantó la vista de su teléfono, percibiendo que algo estaba mal. De hecho, continuó Alonso, lo que usted está haciendo constituye fraude. Está ofreciendo participación en un proyecto que no puede existir porque no tiene acceso a la propiedad fundamental. Ha presentado documentación falsificada. Y ha hecho representaciones fraudulentas a potenciales inversionistas. No, Antonio empezó a balbucear. Esto es un error. Yo puedo explicar. Me encantaría escuchar esa explicación, dijo Alonso. Pero primero, hay alguien que quiero que conozca. La verdadera dueña del terreno. Ese fue el momento. Alonso salió de la sala y vino por mí. Señora Márquez, es hora. Me puse de pie con las piernas temblando. Caminé por el pasillo sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia mi propio juicio. Pero no era mi juicio. Era el de Antonio. Alonso abrió la puerta de la sala de conferencias y me hizo pasar. Entré con la cabeza en alto, con mi vestido color vino, con mi cabello perfectamente arreglado, con toda la dignidad que había recuperado en estos meses. Antonio me miró sin reconocerme por 2 segundos completos. Luego vi cómo la comprensión llegaba a sus ojos. Cómo su boca se abría en shock absoluto. Cómo todo el color desaparecía de su rostro hasta quedar blanco como papel. Mamá, susurró con voz estrangulada. Hola, Antonio, dije con voz tranquila y firme. Ha pasado un tiempo. Renata nos miraba confundida yendo de uno a otro. Antonio, ¿quién es esta señora? Es mi madre, dijo Antonio sin poder apartar sus ojos de mí. Pero no entiendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás vestida así? ¿Qué está pasando? Alonso sonrió. Permítame explicarle, señor Márquez. La señora Carmelinda Márquez es la dueña de Inversiones JM, la empresa holding que posee el terreno que usted ha estado tratando de usar fraudulentamente para su proyecto. Ese terreno fue adquirido hace 22 años por su difunto padre, José Márquez, quien lo puso a nombre de su esposa como parte de un patrimonio protegido. Su madre, a quien usted dejó en la calle hace 3 meses, es multimillonaria. Y usted acaba de intentar estafarla sin siquiera saberlo. Vi cómo Antonio procesaba esta información. Vi cómo su cerebro trataba de encontrarle sentido. Vi el momento exacto en que entendió la magnitud de lo que había hecho. No, dijo sacudiendo la cabeza. Eso no es posible. Papá no tenía dinero. La casa era lo único que teníamos. No puede ser verdad. Es muy verdad, dije finalmente encontrando mi voz. Tu padre pasó 30 años construyendo un patrimonio en secreto para protegerme. Sabía que algún día lo necesitaría. Y tenía razón. El día que me echaste a la calle, el día que me quitaste mi hogar, el día que me dejaste sin nada, tu padre ya había preparado mi salvación. Renata finalmente entendió lo que estaba pasando. Se puso de pie bruscamente. Antonio. Vámonos. Ahora. Pero Antonio no podía moverse. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Todo este tiempo, murmuró. Todo este tiempo tú tenías dinero y nunca dijiste nada. Me reí sin humor. ¿Y cuándo exactamente debía habértelo dicho, Antonio? ¿Cuándo me estaba sacando de mi propia casa? ¿Cuándo me diste una caja y me mandaste a una pensión? ¿Cuándo me dejaste sin un centavo para comer? Yo no sabía, dijo débilmente. No, interrumpí con voz firme. No sabías porque nunca preguntaste. Nunca te importó. Asumiste que yo no era nada, que no valía nada, que podías descartarme como basura. Y ahora descubres que la mujer que subestimaste controla exactamente lo que necesitas para salvar tu negocio fallido. El silencio en esa sala era absoluto. Antonio me miraba con una mezcla de shock, vergüenza y miedo. Renata lo jalaba del brazo, tratando de sacarlo de ahí. Alonso observaba todo con expresión satisfecha. Este fue el momento que había esperado durante 3 meses. El momento en que mi hijo entendería que había cometido el peor error de su vida. Y apenas estábamos comenzando. Antonio se dejó caer en su silla como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Renata seguía de pie,
mirándome con una mezcla de incredulidad y cálculo frío que reconocí inmediatamente. Ya estaba pensando en cómo manipular esta situación a su favor. «Mamá», dijo Antonio finalmente con voz temblorosa, «yo no sabía. Si hubiera sabido que papá te había dejado todo esto, nunca habrías qué». Lo interrumpí con voz cortante. «¿Nunca me habrías echado a la calle? ¿Nunca me habrías quitado mi casa? ¿Nunca me habrías dejado sin un centavo? ¿Esa es tu defensa, Antonio? ¿Que solo me trataste como basura porque pensabas que era pobre?» Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sabía que cualquier cosa que dijera lo hundiría más. Alonso intervino con voz profesional y fría. «Señor Márquez, tenemos documentación completa de fraude. Tiene dos opciones. La primera es que presentemos cargos penales. Con la evidencia que tenemos, estaría enfrentando entre 5 y 10 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y estafa». Vi cómo los ojos de Antonio se abrían con terror absoluto. «La segunda opción», continuó Alonso, «es que coopere completamente con nosotros y tal vez, solo tal vez, su madre decida ser misericordiosa». Antonio me miró desesperadamente. «Mamá, por favor. Sé que cometí errores, pero soy tu hijo. No puedes hacer esto». «No puedo», pregunté sintiendo años de dolor convertirse en palabras. «Observé cómo me sacabas de mi casa delante de todos los vecinos. Caminé 3 kilómetros cargando una caja con mis únicas pertenencias. Pasé días sin comer en un cuarto horrible que olía a humedad. Me miraste a los ojos y no sentiste nada. Así que no me hables de lo que puedo o no puedo hacer». Renata finalmente habló con voz dulce y falsa. «Señora Márquez, sé que Antonio cometió errores. Pero somos familia. Seguramente podemos resolver esto entre nosotros, sin involucrar a las autoridades». La miré directamente. «Tú no eres mi familia, Renata. Tú eres la mujer que convenció a mi hijo de que su madre era un estorbo, que lo llenó de ambición y codicia, que lo ayudó a justificar lo injustificable». Ella palideció, pero mantuvo esa sonrisa falsa. No sé qué le habrá dicho Antonio, pero yo siempre he respetado. Alonso la interrumpió sacando otra carpeta. «Señora Renata, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde usted específicamente le dice a Antonio que se deshaga de su madre porque ella es un peso financiero. Tenemos mensajes de texto donde usted lo presiona para vender la casa rápido porque necesitan el dinero para sus deudas. No insulte nuestra inteligencia fingiendo inocencia». El rostro de Renata se transformó. La máscara de dulzura desapareció y en su lugar quedó algo duro y calculador. «Bien», dijo con voz fría. «¿Qué quieren? ¿Dinero? Porque obviamente todo esto es por dinero». Me puse de pie sintiéndome más alta de lo que jamás me había sentido en mi vida. «Esto no es por dinero, Renata. Yo tengo más dinero del que tú verás en toda tu vida. Esto es por justicia. Esto es por enseñarles que las consecuencias existen». Antonio se cubrió la cara con las manos. «Estamos arruinados. Completamente arruinados». Alonso asintió. «Sí, señor Márquez. Nuestros investigadores descubrieron que usted debe aproximadamente $300,000 a varios acreedores. Algunos de ellos no son exactamente conocidos por su paciencia o legalidad. Sin este proyecto, sin nuevos inversionistas, no tiene forma de pagar esas deudas». Me senté nuevamente y crucé las manos sobre la mesa. «Ahora vas a escucharme con mucha atención, Antonio. Voy a decirte exactamente cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Él levantó la vista con ojos rojos. «Primero», continuó, «vas a firmar documentos devolviendo legalmente la casa que me quitaste. Vas a admitir por escrito que me forzaste a abandonarla ilegalmente. Esa casa volverá a mi nombre y tú pagarás todos los gastos legales asociados». «Pero yo vendí esa casa», susurró Antonio. «Ya no es mía». Alonso sonrió. «De hecho, la señora Márquez ya compró esa casa. El señor Eduardo Florenza estuvo muy feliz de vendérsela cuando le ofrecimos $300,000, 50,000 más de lo que pagó. La casa ya es de su madre nuevamente. Lo que necesitamos de usted son los documentos admitiendo el despojo ilegal». Antonio cerró los ojos derrotado. «Segundo», continué, «vas a disolver todas las empresas fraudulentas que tienes. Vas a devolver dinero a cada persona que hayas estafado». Alonso tiene la lista completa.
Vas a hacer restitución completa. Esos son cientos de miles de dólares, protestó Antonio. No tengo ese dinero. No, aceptó Alonso, no lo tiene. Por eso la señora Márquez, en un acto de misericordia que francamente no se merece, va a establecer un fondo para esas restituciones. El dinero irá directamente a las víctimas de sus fraudes, no a usted. Usted solo firmará los documentos admitiendo la responsabilidad. Tercero, dije sintiendo el poder en mi voz, vas a ir a terapia. Vas a trabajar en entender por qué traicionaste a la mujer que te dio la vida. Y vas a escribirme una carta, no para mi perdón porque eso tomará años si es que algún día llega, sino para demostrar que entiendes la magnitud de lo que hiciste. Antonio estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Cuarto, continué ignorando sus lágrimas. Vas a conseguir un trabajo honesto. Vas a vivir dentro de tus posibilidades. Vas a dejar de pretender ser alguien que no eres. Y si alguna vez, intentas acercarte a mi dinero o mis propiedades, voy a perseguirte legalmente con todo lo que tengo. Alonso añadió. Y quinto, usted y Renata van a firmar acuerdos de confidencialidad. No van a hablar públicamente sobre la situación financiera de la señora Márquez. No van a intentar reclamar herencia. No van a causar problemas. A cambio, ella no presentará cargos penales que los pondrían en prisión. Renata finalmente explotó. Esto es chantaje. Esto es extorsión. No, la corrigió Alonso con calma glacial, esto es justicia. Extorsión sería si les pidiéramos dinero que no tienen. Lo que estamos haciendo es darles la opción entre enfrentar las consecuencias legales de sus acciones o aceptar los términos misericordiosos que la señora Márquez está ofreciendo. Ustedes eligen. Hubo un largo silencio. Antonio miraba la mesa. Renata miraba a Antonio. Yo los miraba a ambos, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Finalmente Antonio habló con voz quebrada. Acepto. Haré todo lo que pides, mamá. Firmaré lo que sea necesario. Renata lo miró con furia. Antonio, no puedes. Sí puedo, dijo él con voz muerta. Hicimos esto. Yo hice esto. Y ahora tengo que enfrentar las consecuencias. Alonso sacó una carpeta con documentos ya preparados. Perfecto. Entonces empecemos a firmar. Durante la siguiente hora, Antonio firmó documento tras documento. Admisiones de culpabilidad. Acuerdos de restitución. Transferencias de propiedad. Cada firma era un clavo más en el ataúd de la vida que había construido sobre mentiras. Renata se negó a firmar inicialmente. Esto arruinará nuestras vidas, protestó. No podremos mantener la casa, el auto, nada. Esa es la idea, dije con voz firme. Van a aprender a vivir con lo que realmente tienen, no con lo que roban o estafan a otros. Eventualmente, ante la amenaza de cargos penales, Renata también firmó. Cada trazo de su pluma estaba lleno de veneno, pero firmó. Cuando terminamos, Alonso recogió todos los documentos y los guardó en su portafolio. Perfecto. Señor Márquez, señora Renata, espero no tener que verlos nuevamente en un contexto legal. Sugiero que honren estos acuerdos al pie de la letra. Antonio me miró una última vez. ¿Algún día podrás perdonarme? La pregunta me partió algo dentro del pecho. No lo sé, Antonio, respondí honestamente. Parte de mí todavía ve al niño que criaste. Pero la otra parte ve al hombre que me dejó en la calle sin mirar atrás. El perdón no es algo que pueda darte hoy. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Eso depende de quién decida ser de ahora en adelante. Él asintió derrotado y se levantó de la silla. Renata lo siguió sin decir palabra, su rostro una máscara de furia contenida. Los vi salir de la sala de conferencias. Los vi caminar por el pasillo hacia los elevadores. Los vi desaparecer de mi vista. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis piernas finalmente cedieron. Me senté pesadamente en la silla sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Alonso puso una mano en mi hombro. Lo hizo extraordinariamente bien, señora Márquez. Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admití sintiendo las lágrimas finalmente llegando. Es mi hijo. Lo traje al mundo. Lo amamanté. Lo crié.
Y hoy lo destruí. No, dijo Alonso firmemente. Usted no lo destruyó. Él se destruyó a sí mismo con sus decisiones. Usted solo se aseguró de que enfrentara las consecuencias. Hay una diferencia. Las lágrimas corrían libremente ahora. Llanto que había contenido durante meses. Llanto por la traición. Llanto por la pérdida. Llanto por el hijo que había sido y el hombre en que se había convertido. Alonso me dejó llorar sin interrumpir. Cuando finalmente me calmé, me ofreció un pañuelo. ¿Qué sigue ahora?, pregunté con voz ronca. Ahora, dijo Alonso, usted vive. Usa el patrimonio que José le dejó para crear la vida que merece. Ayuda a quien quiera ayudar. Hace lo que le dé paz. Y eventualmente, tal vez, encuentra una forma de sanar. ¿Y Antonio? Antonio tendrá que encontrar su propio camino. Usted le dio una oportunidad de redimirse sin ir a prisión. Lo que haga con esa oportunidad depende enteramente de él. Me quedé sentada en esa sala de conferencias vacía por largo rato después de que Alonso se fue, mirando las sillas donde Antonio y Renata habían estado sentados, pensando en cómo había llegado hasta aquí. 3 meses atrás era una mujer rota en un cuarto de pensión. Hoy era una mujer que había enfrentado a su traicionador y había ganado. Pero la victoria sabía agridulce, porque al final del día, había tenido que destruir a mi propio hijo para recuperar mi dignidad. José, susurré mirando al techo como si él pudiera escucharme, espero que esto sea lo que hubieras querido. Espero haber hecho lo correcto. No hubo respuesta, por supuesto. Pero en mi corazón sentí una paz pequeña pero real. José había planeado esto. Había sabido que este día llegaría. Y me había dado las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prevalecer. Me limpié las lágrimas, tomé mi bolso, y salí de esa oficina con la cabeza en alto. La justicia había sido servida. Ahora venía la parte más difícil, aprender a vivir con ella. Las siguientes semanas fueron extrañas. Había ganado, había conseguido justicia, pero la sensación de vacío persistía. Me mudé de regreso a mi casa original, la que Antonio me había quitado y que ahora era mía nuevamente. Caminar por esas habitaciones llenas de recuerdos de José era reconfortante y doloroso al mismo tiempo. Alonso me llamaba regularmente para informarme del progreso. Antonio está cumpliendo con los acuerdos, me dijo una tarde. Ha cerrado sus empresas fraudulentas. Está trabajando en una constructora como supervisor de obra. Es trabajo honesto, trabajo duro. Renata no está feliz con el cambio de estilo de vida. ¿Y las restituciones?, pregunté. Se están procesando. Las víctimas de sus fraudes están recibiendo su dinero de vuelta. Muchos están sorprendidos. Algunos están agradecidos. Usted está haciendo algo bueno, señora Márquez. Pero no me sentía bien. Me sentía perdida. Tenía $5 millones, propiedades, seguridad financiera de por vida. Pero no tenía familia. No tenía propósito. Ivone vino a visitarme una mañana y me encontró sentada en el jardín mirando las flores que José había plantado años atrás. Carmelinda, me dijo sentándose a mi lado, estás deprimida. No estoy deprimida, protesté débilmente. Solo estoy procesando. Ella me miró con esos ojos que veían demasiado. Lograste justicia. Recuperaste tu dignidad. Pero ahora no sabes qué hacer contigo misma. ¿Me equivoco? No. Admití. No te equivocas. José te dejó este dinero para que vivieras, no para que te sentaras a esperar la muerte. ¿Qué te haría feliz, Carmelinda? Si pudieras hacer cualquier cosa con tu vida ahora, ¿qué sería? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado qué me haría feliz en décadas. Siempre había sido sobre lo que Antonio necesitaba, lo que José necesitaba, lo que la familia necesitaba. No lo sé, susurré. Entonces descúbrelo, dijo Ivone poniéndose de pie. Tienes 60 años, no 90. Tienes salud, dinero, libertad. Haz algo con eso. Esa noche no pude dormir pensando en sus palabras. ¿Qué me haría feliz? ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? A la mañana siguiente llamé a Alonso. Necesito que me ayudes con algo diferente, le dije. Quiero hacer algo bueno con el dinero de José. Algo que tenga significado. Me escucho,
respondió con interés genuino. Durante las siguientes semanas desarrollamos un plan. Yo había sufrido abandono, había conocido la pobreza, había experimentado lo que era ser invisible para la sociedad. Quería ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Usamos parte de mi patrimonio para crear una fundación. La llamamos Fundación José Márquez en honor al hombre que había hecho todo esto posible. La misión era simple: ayudar a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias, que vivían en pobreza, que necesitaban una segunda oportunidad. Compramos un edificio grande que convertimos en un centro de recursos. Ofrecíamos alojamiento temporal, asesoría legal, ayuda financiera, capacitación laboral, apoyo psicológico. Todo gratuito. La inauguración fue 3 meses después del confrontamiento con Antonio. Invité a la prensa local, a organizaciones comunitarias, a funcionarios de gobierno. Quería que la gente supiera que esto existía, que había ayuda disponible. El día de la inauguración estaba nerviosa. Me paré frente al edificio remodelado, viendo llegar a la gente. Ivonne estaba a mi lado. Había insistido en ayudarme a prepararme para este día público. «Vas a tener que dar un discurso», me recordó. «Lo sé», dije sintiendo el estómago revuelto. «No soy buena hablando en público». «No tienes que ser buena. Solo tienes que ser honesta». Cuando llegó el momento, me paré frente al micrófono con manos temblorosas. Había unas 50 personas reunidas. Reporteros, trabajadores sociales, mujeres que ya estaban usando los servicios del centro. «Buenos días», comencé con voz que sonó más firme de lo que me sentía. «Mi nombre es Carmelinda Márquez y hace 4 meses yo estaba viviendo en una pensión horrible, sin dinero, sin familia, sin esperanza. Mi propio hijo me había echado a la calle después de la muerte de mi esposo. Vi cómo la gente se inclinaba hacia adelante, interesada. Pensé que mi vida había terminado, que no tenía valor, que nadie me extrañaría si desaparecía. Pero entonces descubrí que mi esposo, un hombre callado que trabajó toda su vida con sus manos, había estado construyendo un refugio para mí en secreto. Me dejó no solo dinero, sino también un mensaje, que yo valía la pena ser protegida». Mi voz se quebró un poco, pero continué. «Este centro existe porque yo sé lo que se siente ser descartada por las personas que se supone te deben amar. Sé lo que es tener hambre, tener frío, no tener a dónde ir. Y sé que hay miles de mujeres en esta ciudad que están pasando por lo mismo en este momento. Mujeres mayores que son invisibles para la sociedad, que sus familias consideran una carga». Miré directamente a las cámaras. «Esto es para ustedes. Para las mujeres que piensan que ya no importan. Para las que fueron abandonadas. Para las que necesitan saber que todavía tienen valor, que todavía tienen derecho a vivir con dignidad. Las puertas de este centro están abiertas. Y mientras yo respire, permanecerán abiertas». El aplauso fue estruendoso. Vi lágrimas en los ojos de muchas mujeres en la audiencia. Algunas se acercaron después para abrazarme, para contarme sus propias historias de abandono y traición. Una mujer mayor de unos 70 años me tomó las manos. «Mi hija me sacó de mi casa el mes pasado», me dijo llorando. «Dijo que era demasiado caro mantenerme. He estado durmiendo con diferentes amigas, pero no puedo imponerme para siempre. ¿De verdad puedo venir aquí? De verdad», le dije apretando sus manos. «Ven mañana. Tendremos un cuarto para ti y toda la ayuda que necesites». Esa noche regresé a casa exhausta, pero sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Por primera vez desde la muerte de José, sentía que tenía un propósito. El centro creció rápidamente. En el primer mes ayudamos a 15 mujeres. En el segundo mes, 30. Las historias eran devastadoramente similares a la mía. Hijos e hijas que las abandonaban. Familias que las consideraban una carga financiera. Mujeres que habían dado todo por sus familias, solo para ser descartadas cuando envejecieron. Contraté un equipo maravilloso. Trabajadores sociales, abogados, psicólogos, todos comprometidos con la misión. Yo iba al centro 3 veces por semana para hablar con las mujeres, para escuchar sus historias, para hacerles saber que no estaban solas. Una tarde, 2 meses después de la inauguración, estaba en mi oficina del centro cuando la recepcionista me llamó. «Señora Márquez, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es su hijo». Se me heló la sangre. «Antonio».
No lo había visto ni hablado con él desde ese día en la oficina de Alonso. ¿Quieres que lo haga irse?, preguntó la recepcionista percibiendo mi tensión. No, dije después de un momento. Déjalo pasar. Antonio entró a mi oficina luciendo completamente diferente al hombre que había visto hace 2 meses. Llevaba ropa de trabajo sucia, botas de construcción, se veía cansado. Pero también se veía más real, más honesto de lo que lo había visto en años. Hola, mamá, dijo quedándose cerca de la puerta como si no estuviera seguro de tener permiso para acercarse. Antonio, respondí con voz neutral. ¿Qué haces aquí? Vi la noticia sobre este lugar, dijo señalando alrededor. Leí sobre lo que estás haciendo. Vine a ver si era verdad. Es verdad. Él asintió lentamente. Es increíble, mamá, lo que estás haciendo por estas mujeres. Es realmente increíble. No vine a hacerlo por reconocimiento, dije con voz fría. Vine a hacerlo porque es lo correcto. Lo sé, dijo rápidamente. No estoy aquí para pedir nada. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Y que lamento, más de lo que puedo expresar, haberte hecho pasar por lo que estas mujeres están pasando. El silencio se extendió entre nosotros. He estado yendo a terapia como prometiste, continuó. 3 veces por semana. Estoy trabajando en entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué dejé que Renata me convenciera de que tú eras el problema? ¿Y has descubierto algo?, pregunté a pesar de mí misma. Antonio se sentó lentamente en una silla frente a mi escritorio. Descubrí que estaba tratando de ser alguien que no era. Tratando de impresionar a gente que no me importaba. Gastando dinero que no tenía para mantener una imagen que era falsa. Y cuando papá murió, entré en pánico porque sabía que sin él, sin su estabilidad, todo mi castillo de naipes se derrumbaría. Eso no excusa lo que hiciste, dije firmemente. Lo sé, aceptó con voz quebrada. Nada excusa lo que hice. Eché a mi propia madre a la calle. Te dejé sin nada. Te traicioné de la peor forma posible. Y voy a vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales esta vez, no las lágrimas manipuladoras de hace 2 meses. Renata me dejó, dijo limpiándose los ojos. Cuando perdimos la casa grande, cuando tuve que empezar a trabajar en construcción, cuando ya no podía comprarle las cosas caras que quería. Se fue con un empresario que conoció en un evento. Firmamos los papeles de divorcio la semana pasada. Lo siento, dije automáticamente, aunque no estaba segura de sentirlo realmente. No lo sientas, dijo con una risa amarga. Fue lo mejor que pudo pasar. Me liberó. Ahora puedo ver claramente quién era ella. Y quién era yo cuando estaba con ella. Se levantó de la silla. No vine a pedirte perdón porque sé que no lo merezco todavía. Tal vez nunca lo merezca. Solo vine a decirte que estoy tratando de ser mejor. Que estoy viviendo honestamente. Que estoy pagando mis deudas. Y que si algún día lejano, puedes encontrar en tu corazón una forma de dejarme ser parte de tu vida nuevamente, yo estaría agradecido. Pero si no puedes, lo entiendo completamente. Lo miré a los ojos viendo al hombre que estaba tratando de convertirse. No era el hijo que había criado. Pero tampoco era el monstruo que me había traicionado. Era algo intermedio. Algo roto tratando de sanar. Antonio, dije finalmente, no puedo prometerte perdón. No hoy. Tal vez no por mucho tiempo. Pero puedo prometerte que estoy viendo tus esfuerzos. Que reconozco que estás tratando. Y eso es un comienzo. Él asintió con gratitud evidente en sus ojos. Es todo lo que puedo pedir. Gracias, mamá, por darme aunque sea eso. Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo. Una cosa más. El trabajo que estás haciendo aquí, ayudando a estas mujeres. Es el legado más hermoso que podrías crear. Papá estaría orgulloso. Y entonces se fue, dejándome sola en mi oficina con emociones encontradas que no sabía cómo procesar. Los siguientes meses trajeron una paz inesperada a mi vida. La fundación creció más allá de mis expectativas más optimistas. Ayudamos a más de 100 mujeres en los primeros 6 meses. Cada una con su propia historia de abandono, cada una encontrando refugio en el lugar que José había hecho posible. Pero mientras la fundación florecía, algo más estaba sucediendo en las sombras.
Alonso me llamó una tarde con noticias que no esperaba. Señora Márquez, tengo información interesante. ¿Recuerda que dijimos que seguiríamos monitoreando las actividades de Antonio? Sí, respondí sintiendo un nudo en el estómago. Bueno, nuestros investigadores descubrieron algo que usted necesita saber. Antonio no era el único involucrado en los fraudes. Renata tenía sus propios negocios sucios. Y ahora que se divorciaron, ella está tratando de culparlo a él de todo para salvarse. ¿Qué quieres decir? Alonso suspiró. Renata está colaborando con las autoridades fiscales. Les está dando información sobre Antonio a cambio de inmunidad para ella. Está tratando de presentarlo como el único responsable de los fraudes cuando ella era igual o más culpable. Mi primer instinto fue satisfacción. Que se destruyan entre ellos. Pero luego pensé en Antonio trabajando honestamente, yendo a terapia, tratando de reconstruir su vida. Y algo en mí cambió. ¿Qué pasará con Antonio si ella hace eso? Pregunté. Podría enfrentar cargos penales serios. Tal vez prisión. A pesar de que él cumplió con todos los acuerdos que hicimos, esto es diferente. Son las autoridades federales. Hubo un largo silencio. ¿Hay algo que podamos hacer? Pregunté finalmente, sorprendiéndome a mí misma. Alonso sonó sorprendido también. ¿Quiere ayudarlo? No lo sé, admití. Pero él está tratando de cambiar. Y Renata es quien lo llevó por ese camino. No es justo que ella salga libre mientras él paga por todo. Podríamos presentar evidencia de la participación de Renata, ofreció Alonso. Tenemos documentación extensa de sus propias actividades ilegales. Su cuenta en las Islas Caimán, sus compras fraudulentas, todo. Hazlo, dije con firmeza. Pero no para salvar a Antonio de las consecuencias. Hazlo porque la verdad completa necesita salir a la luz. Ambos fueron culpables. Ambos deben rendir cuentas. Las siguientes semanas fueron un torbellino legal. Alonso presentó toda la evidencia sobre Renata a las autoridades. La inmunidad que ella había negociado se evaporó cuando vieron la magnitud de sus propios crímenes. Al final, tanto Antonio como Renata enfrentaron cargos. Pero debido a la cooperación de Antonio con nuestras investigaciones previas y su restitución a las víctimas, recibió una sentencia reducida. 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y la prohibición permanente de manejar ciertos tipos de negocios. Renata, por otro lado, enfrentó cargos más severos. Evasión fiscal, lavado de dinero, fraude. Recibió 3 años de prisión. Antonio vino a verme el día que se anunció la sentencia. Estaba llorando. Me salvaste, dijo. Después de todo lo que te hice, presentaste evidencia que evitó que fuera a prisión. ¿Por qué? Me tomó un momento responder. Porque vi que estabas tratando de cambiar. Y porque aprendí que la venganza no sana nada. La justicia sí. Tú estás enfrentando consecuencias. Estás pagando por lo que hiciste. Pero también estás tratando de ser mejor. Eso merece reconocimiento. No merezco tu misericordia, susurró. Probablemente no, acepté. Pero José me enseñó algo sin palabras. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en destruir a quien te lastima, sino en usar tu poder para crear algo bueno. Así que te ayudé no porque lo merecieras, sino porque es quien yo quiero ser. Antonio me abrazó entonces. Fue la primera vez que lo tocaba desde antes de la muerte de José. Por un momento fue mi niño nuevamente. El niño que había criado. Y aunque el dolor de su traición todavía vivía en mi corazón, sentí que algo comenzaba a sanar. La fundación siguió creciendo. Abrimos una segunda ubicación. Luego una tercera. Cada una llevando el nombre de José, honrando su memoria de la forma que él habría querido. Una tarde, 1 año después de todo comenzó, estaba en el jardín de mi casa mirando las flores. Sentí la presencia de José a mi alrededor. En el viento, en el sol, en la paz que finalmente había encontrado. Lo lograste, mi amor, susurré. Me protegiste incluso después de partir. Me diste las herramientas no solo para sobrevivir, sino para transformar mi dolor en propósito. El teléfono sonó. Era Ivone. Carmelinda, tenemos 20 mujeres nuevas que necesitan ayuda esta semana. ¿Cuándo puedes venir al centro? Sonreí. Voy en camino.
Me puse de pie sintiendo la energía de una vida que finalmente tenía significado. 60 años no era el final. Era un nuevo comienzo. Y este comienzo lo había construido sobre los cimientos que José había puesto en secreto durante décadas. Sobre la justicia que había exigido de Antonio. Sobre la fuerza que había encontrado en mi momento más oscuro. Era finalmente libre. Y usaría esa libertad para asegurarme de que otras mujeres también la encontraran. 2 años después de aquel día horrible en que Antonio me echó a la calle, mi vida era irreconocible. La Fundación José Márquez ahora tenía 5 centros en diferentes ciudades, habíamos ayudado a más de 500 mujeres, y yo me había convertido en una voz pública para los derechos de los adultos mayores. Me invitaban a dar conferencias, a aparecer en programas de televisión, a contar mi historia. Al principio me daba miedo la exposición, pero Ivone me recordaba constantemente que mi historia podía inspirar a otras mujeres que se sentían invisibles y descartadas. Antonio cumplió su libertad condicional trabajando como voluntario en uno de nuestros centros. Reparaba cosas, ayudaba con mudanzas, escuchaba las historias de las mujeres que llegaban buscando refugio. Creo que cada una de esas historias era un espejo de lo que me había hecho, y eso lo cambiaba día a día. Nuestra relación se reconstruía lentamente. No éramos lo que habíamos sido, probablemente nunca lo seríamos. Pero había respeto ahora. Había honestidad. Él venía a cenar una vez al mes y hablábamos de cosas reales, sin las máscaras que habíamos usado por años. Una tarde estaba en mi oficina del centro principal cuando entró una mujer joven de unos 30 años. Llevaba a una señora mayor de la mano, una mujer que se veía perdida y asustada. «Señora Márquez», dijo la joven con voz temblorosa, «vi su historia en las noticias. Esta es mi abuela. Mi madre quiere meterla en un asilo horrible porque dice que es muy costoso mantenerla en casa. Pero mi abuela crió a mi madre sola, trabajó toda su vida para darnos todo. No puedo dejar que la traten así. ¿Puede ayudarnos?». Miré a la abuela viendo mi propio reflejo de hace 2 años. El mismo miedo, la misma confusión, la misma sensación de ser descartable. «Por supuesto que podemos ayudar», dije tomando la mano arrugada de la anciana. «Aquí está segura. Y vamos a asegurarnos de que sus derechos sean protegidos». La abuela comenzó a llorar. Pensé que ya no le importaba a nadie, susurró. «Le importa», le aseguré. «Y vamos a demostrárselo». Esa noche conduje de regreso a mi casa sintiendo la satisfacción profunda de saber que estaba haciendo una diferencia real. Las propiedades que José había comprado ahora generaban ingresos que financiaban la fundación. El dinero que había guardado en secreto ahora alimentaba, alojaba y protegía a cientos de mujeres. Cuando llegué a casa, había un sobre en mi buzón. Lo abrí y encontré una carta escrita a mano. Era de Antonio. «Mamá», decía la carta, «hoy se cumplen 2 años desde el día que cometí el peor error de mi vida. He escrito esta carta 100 veces en mi mente, pero nunca encontraba las palabras correctas. Ahora entiendo que no existen palabras correctas para el nivel de traición que cometí. Solo puedo decirte que cada día trabajo para ser el hombre que tú y papá merecían tener como hijo. Veo tu trabajo en la fundación y me llena de orgullo y vergüenza a partes iguales. Orgullo porque eres extraordinaria. Vergüenza porque yo fui quien te puso en la posición de necesitar crear ese refugio. Gracias por darme la oportunidad de reconstruir algo entre nosotros. Te amo. Antonio». Doblé la carta y la guardé en el cajón donde tenía las cartas de José. Mi pasado y mi presente, ambos imperfectos, ambos humanos. El teléfono sonó. Era Alonso. «Señora Márquez, tengo noticias. ¿Recuerda que presentamos su caso ante el Congreso como ejemplo de abuso de adultos mayores?» «Sí», respondí. «Bueno, acaban de aprobar una nueva ley. La Ley de Protección de Adultos Mayores. Hace mucho más difícil que las familias despojen legalmente a sus parientes ancianos. Incluye penas más severas para el abuso financiero de adultos mayores. Van a nombrarla en su honor». Me quedé sin palabras. Una ley. Mi sufrimiento, mi lucha, mi historia iba a proteger a otras personas. «Señora Márquez», continuó Alonso con voz emocionada, «usted convirtió la peor traición de su vida en un legado que protegerá a miles de personas. José estaría increíblemente orgulloso». Esa noche me senté en el jardín con una copa de vino mirando las estrellas. «José», susurré, «lo hicimos. Tu plan funcionó.
Me protegiste, me diste poder, y yo lo usé para proteger a otros. Una brisa suave movió las flores que él había plantado años atrás. Y en esa brisa sentí su respuesta. Siempre supe que eras fuerte, mi amor. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Al día siguiente tuve una reunión con periodistas que querían hacer un documental sobre mi historia y la fundación. Cuando me preguntaron qué mensaje quería enviar a otras mujeres en situaciones similares, no tuve que pensar la respuesta. Quiero que sepan que su valor no está determinado por cómo los demás las tratan, dije mirando directamente a la cámara. Que ser descartada por su familia no significa que no tengan propósito. Que 60 años, 70 años, 80 años no es el final de su historia, es solo otro capítulo. Y que a veces las traiciones más profundas nos llevan a descubrir fuerzas que nunca supimos que teníamos. El documental se transmitió 6 meses después y recibimos miles de llamadas de mujeres pidiendo ayuda. Expandimos la fundación nuevamente. Entrenamos a otras organizaciones. Creamos una red nacional de apoyo. 3 años después de comenzar con una sola tarjeta bancaria en un cuarto de pensión, yo había construido un imperio de esperanza. Antonio se casó nuevamente, esta vez con una mujer humilde y trabajadora que lo valoraba por quien era, no por lo que tenía. Me invitó a la boda. Fui. Todavía dolía a veces, pero el dolor era diferente ahora. Era el dolor de la sanación, no de la herida abierta. En la boda, Antonio dio un discurso. Mi madre, dijo con lágrimas en los ojos, es la mujer más fuerte que conozco. Yo la traicioné de la peor forma posible, y ella convirtió ese dolor en poder. No solo para ella, sino para cientos de otras mujeres. Mamá, nunca podré compensar lo que hice, pero pasaré el resto de mi vida tratando de honrar el ejemplo que me das cada día. El salón explotó en aplausos. Yo lloré. Lágrimas de dolor y sanación mezcladas en una emoción que no tenía nombre. Hoy tengo 65 años. La fundación sigue creciendo. Antonio y yo tenemos una relación que, aunque nunca será lo que fue, es honesta y real. Y cada noche, antes de dormir, leo la carta de José agradeciéndole por ver el futuro que yo no podía ver. Me dejó más que dinero. Me dejó la oportunidad de descubrir quién realmente era cuando todo lo demás fue arrancado. Y descubrí que era fuerte, que era valiosa, que era imparable. Para todas las mujeres que están leyendo esto y que se sienten invisibles, descartadas, sin valor, su historia no ha terminado. Su capítulo más poderoso tal vez apenas está comenzando. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca eres demasiado vieja para comenzar de nuevo. Y nunca, nunca, dejes que nadie te convenza de que no mereces dignidad. Porque la mereces. Todas la merecemos. Y si yo pude levantarme de ese cuarto de pensión y construir todo esto, tú también puedes levantarte de donde estés y construir tu propia versión de justicia. José me dio las herramientas. Antonio me dio la razón. Pero yo elegí usarlas para crear algo hermoso. Y esa elección lo cambió todo.